Ayer teníamos una información casi sobre el final, recuerda, de Arriba Gente, era fotografía y primera información del portal de Subrayado, esta aparición que nos dejó a todos con muchísimas dudas de dos mujeres con las que prácticamente no se podía entablar ningún tipo de contacto para saber de dónde venían, qué nacionalidad inclusive tenían, porque estaban indocumentadas. Toda una situación que, bueno, durante toda la jornada de ayer mantuvo mucha expectativa y mucha curiosidad por saber exactamente qué era lo que había sucedido, por qué habían llegado, por qué estaban como perdidas, ¿verdad?, en el lugar en donde fueron encontradas por las autoridades. Exactamente, bueno, y de hecho, en Cerro Largo sigue siendo un misterio, por lo menos hasta ahora, el origen de estas dos mujeres. Allí están en imágenes, que fueron halladas en la Ruta 26, no tienen identificación, no hablan, no se han comunicado con las autoridades sanitarias, ni siquiera entre ellas. Técnicos y autoridades del MIDES han viajado a Melo para tratar directamente el caso, personal de InMujeres y personal del Departamento de Trata de Personas. Así que, bueno, Humberto, si te parece, planteamos el contacto con la periodista Silvia Techera, corresponsal de Radio Uruguay, periodista de La Voz de Melo, que fue la primera persona con quien tomaron contacto en la ruta cuando estaban justamente llegando a Melo. Exactamente, y bueno, para saber si en estas últimas horas la situación ha tenido algún cambio o alguna novedad. Silvia, bienvenida a Arriba Gente, un gusto tenerte aquí en la mañana del 10. Buenos días, gracias por la comunicación. Hay algunas novedades que ocurrieron en el transcurso de esta madrugada. Ajá. Estas mujeres se comunicaron con algunos de los funcionarios de la salud y de la propia policía que están trabajando junto a ellas. Se expresaron en portugués. Bien. Aparentemente son brasileñas y dicen ser de la zona de Río de Janeiro. No han informado mucho o comunicado sobre su identidad y otros datos de su lugar de residencia específicamente, y hablan mucho de temas religiosos. Dicen estar profesando la palabra de Dios, eso es lo que más han expresado en estas últimas horas, y están más contenidas, han descansado, han bebido algo de agua, están sanitariamente siendo contenidas por las autoridades, y bueno, se espera la llegada en estas horas del equipo de violencia del MIDES, del Instituto Nacional de las Mujeres, que va a abordar este tema y trabajar de forma un poco más profunda con estas dos mujeres que en este momento se encuentran alojadas, contenidas, no están privadas de su libertad, pero sí están contenidas en una sala del Hospital de Melo. Esa es la última noticia. Y también ayer un motociclista que tomó contacto conmigo me dijo que el sábado 8, al inicio de Semana de Turismo, ellas estaban a 100 kilómetros por la BR-116, que está a unos 100 kilómetros de la frontera de Yagualón, Río Branco, sobre la zona de Arroyo Grande. Así las vio, así fueron interceptadas por la policía, quienes luego, la policía brasileña, la policía rodoviaria, bueno, les permitieron, siguieron ellas caminando, o sea que ya las habían avistado hace una semana próxima a la frontera con nuestro departamento. Silvia, había una especulación de una tercera mujer que aparentemente podría también estar en esta situación, en algún punto próximo a Río Branco, según información que yo había leído y escuchado. ¿Eso es correcto o fue una especulación simplemente? Eso fue una especulación y algún comentario de la gente del lugar. Lo que ocurre es que ellas deambularon ahí por Río Branco varias horas, o sea, antes de llegar a Melo, o sea, hasta el momento que llegaron a Melo, el martes a las 7 de la tarde, ellas habían estado en Río Branco un buen tiempo, y allí se habían circulado. En algunos momentos ellas se separaban. Quizás lo que pasó fue que las personas la vieron en diferentes lugares y quizás asumieron que eran tres, pero los datos coinciden con este motociclista Marcelo Hernández, que se comunicó conmigo ayer, que las vio él y otros conductores la vieron hace una semana, las vieron a las 2, o sea, no habían más de 2, eran solamente ellas dos que estaban próximas a la frontera. Por lo cual, y tampoco la policía, ninguna de las autoridades de Río Branco pudieron detectar la presencia de otra persona. Claro, Silvia, de acuerdo a lo que te hayan informado, ustedes además normalmente en la frontera son bastante conocedores de las diferencias del acento que tienen muchas veces los brasileños. O sea, obviamente un riograndense difiere mucho de la manera de hablar de un carioca. ¿Pudieron saber si
esta versión de que son de Río de Janeiro efectivamente es así, digo, porque rápidamente ustedes logran darse cuenta de que si el acento no es el del vecino fronterizo de Brasil o es de alguna otra localidad, de algún otro estado, como es en este caso. Mira, de fuentes calificadas de las cuales me reservo, sí. Yo he escuchado hace un rato las voces de estas mujeres y junto con otro compañero acá en La Voz de Melo hemos llegado a la conclusión de que son de esta zona del Río de Río de Janeiro, sí, que tienen un acento carioca. Bien. No son del nordeste, su acento no es del nordeste. Claro, y esto podría estar determinando entonces, digo, obviamente en el terreno de la especulación, que este periplo que vienen realizando, lo vienen realizando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Aparentemente ellas no recuerdan cuánto tiempo hace que están haciendo esto. Igualmente, 2 mujeres solas en esas condiciones, sin recursos alimenticios, o sea, no sé cuánto tiempo podrían sobrevivir de esta forma, ¿no? Circulando por diferentes rutas y zonas de Brasil que conocemos que no son muy fáciles. Claro. Hay muchas especulaciones, ¿no? Lo más importante creo es que las autoridades lograron contenerlas y Bien. que están teniendo respuestas y bueno, ahora entre ambos países a través de los consulados y la propia Interpol se está tratando de, bueno, descifrar el origen real y, bueno, realmente si ellas están en esa misión profética, como dicen, o hay algo más detrás. Igualmente ellas están como bastante temerosas y recuerden que en estos días, desde que ellas arribaron a Uruguay, no, en realidad yo no fui la primera persona, digamos, que habló con ellas o que intentó hablar con ellas, porque en ese trayecto de Río Branco a Melo, muchas personas se intentaron acercar, inclusive hay un testimonio de unos conductores que bajaron y ellas se alejaron, se escondieron y se refugiaron en un árbol de la zona a mitad de camino. O sea, hubo intento de la gente que pasaba común de acercarse a ellas y de tomar contacto. O sea que no fui tampoco así la primera persona. Sí, cuando llegaban a Melo o próximo a Melo, sí, fui a este lugar porque generalmente, y teniendo la posibilidad, siempre voy, prefiero y trato de corroborar por mí misma con mis ojos las cosas que ocurren y más claro. de este tipo, ¿no? Claro, bueno, lo importante creo y lo más interesante a destacar, Silvia, es que ha habido un cambio en las últimas horas, es decir, evidentemente deben sentirse emocionalmente un poco mejor, porque si ya se comunicaron, si comenzaron a hablar, es decir, como decías tú, no están privadas de libertad, pero se las está conteniendo. Esto seguramente podrá ameritar, o uno espera que amerite en las próximas horas, una mayor confianza y que ellas mismas ojalá puedan aportar datos, bueno, que en definitiva las puedan acercar a sus familiares, si es que las tienen, al lugar desde donde vienen, porque es una situación que obviamente las autoridades van a tener que resolver de una u otra manera. Y si quieren volver, porque también está la libertad de las personas, ¿no? Es verdad. De repente no quieren volver y quieren estar acá, y como somos un país que siempre ha estado de brazos abiertos a los inmigrantes, es complicado para las autoridades por todo el tema de la identidad, las garantías. Claro. Ellas están conscientes, por lo que yo escuché, están conscientes de que están en Uruguay. O sea, plenamente conscientes de que es Uruguay, se expresan muy bien. No, me parece que tienen un conocimiento bastante amplio culturalmente, aunque no parezca que esa imagen sí. que circula parezca realmente, al menos la impresión en lo que yo escuché en unos minutos de su forma de expresarse. Claro, lo que haría pensar que decidieron efectivamente ingresar a nuestro territorio, ¿no? Sí, puede ser. Igualmente las autoridades siguen investigando y no descartan otras líneas, ¿no?, de investigación, que ellas pudieran estar ser dentro de algún grupo religioso, alguna secta y otras cuestiones que podrían estar vinculadas a su presencia, en definitiva, y a su forma de expresarse en este momento. Muy bien, queremos agradecerte mucho este contacto tan tempranito, Silvia, que es corresponsal de Radio Uruguay, que es una periodista que trabaja allí en Melo y que fue la primera persona en tomar contacto y que obviamente, obviamente por ser del lugar, por el trabajo que desarrolla, nos ha podido contar estas novedades, por lo menos que nos generan la expectativa de que en las próximas horas de a poquito se pueda ir desentrañando, se pueda ir tirando
respirando desde esa piolita y desentrañando el misterio que ayer por lo menos era bastante curioso. Yo escuchaba la nota con María Inés Ovaldía y realmente uno se generaba un montón de hipótesis con respecto a por qué habían aparecido y de esta manera estas dos mujeres. Está bueno que las autoridades en nuestro país desarrollen un trabajo de contención que permita el bienestar, en definitiva, de estas dos personas que han aparecido por allí. Muchísimas gracias por este contacto. Como siempre a la orden, que tengan una buena jornada. Bueno, el contacto con Silvia Techera, entonces. La producción de Arriba Gente estuvo trabajando sobre digamos, otros casos que hemos tenido en el último tiempo. ¿Cómo se ha reiterado en esta mesa, Danilo, el estar hablando, lo hablamos hace pocas horas atrás, de este atractivo que comienza a tener Uruguay para muchas personas, por diferentes motivos? Hemos hablado de corrientes migratorias peruanas, hemos hablado de corrientes migratorias dominicanas, hemos hablado en más de una oportunidad de nigerianos, de gente que viniendo en un barco quiere quedarse en nuestro país. Este es un caso que vuelve a dejar de manifiesto lo vulnerable que es la frontera uruguaya, ¿no? Claro. Digo, personas indocumentadas caminando entran a Uruguay como quieran. Exactamente. Sobre todo por la frontera norte, evidentemente, ¿no? Pero bueno. Sí, y hay otros casos. Por ejemplo, vamos a recordar uno que es a mediados del 2014. Allí, en aquel caso, la producción trae a colación todo esto. Chidi Asiegbu, de 39 años, llegó a Uruguay en un barco portacontenedores ruso. Llegó al puerto brasileño de Río Grande, le dijeron que para trasladarse a Estados Unidos debía salir a la ruta y ahí algún camionero lo podía trasladar. Incluso pagó plata para eso, Humberto, ¿no? Exactamente, $400 tuvo que pagar por el viaje pensando en llegar justamente al país norteamericano, pero ¿dónde terminó? Terminó en la ciudad de Melo. 4 días después el nigeriano había conseguido trabajo, lo que se sabe es que aún vive en la capital de Cerro Largo.